con infección urinaria, ¿ya? Con ITU. Ah, ya, ahora se ve, ¿no? Ya se ve bien. Sí, Ya, entonces el día de hoy vamos a ver lo que es asma en pediatría, algunas generalidades, vamos a definir que el asma, yo sé que alguna vez ustedes han visto a algún niño alguna vez así en esta situación, ¿no? A ver, permítanme, así, ¿no? Usando un inhalador, una aerocámara, etcétera. Y, y todos lo tildan y dicen de frente esto es asma y se asustan y el mismo papá también se desespera cuando le dices que su niño es asmático porque dice que es una enfermedad mala, que no le va a poder desarrollar, que lo que le ha vuelto dependiente a él es el inhalador, cosas como esas, ¿no? Y todo eso es un mito en realidad, porque en general el asma es una enfermedad crónica, es una inflamación pulmonar crónica en la que vamos a ver que ha habido un aumento en estos últimos 20 años de la prevalencia, ¿no? Antes, por ejemplo, en el Cusco ni siquiera se conocía que existía el asma. A los pacientes asmáticos, digamos, de Lima, les decían viajen a la sierra o a la selva, que ahí no hay asma, entonces ahí se van a sanar, algo así. Pero en los últimos 20 años esto no es cierto, ¿no? En realidad hay un aumento de la prevalencia a nivel general en toda la población del Perú. La prevalencia en niños va del 1 al 30%. Y fíjense que hay niños entre 0 y 4 años, son relativamente pocos, pero muchos se hospitalizan a esta edad y pueden ser tratados eficientemente. Hay una alta variabilidad de prevalencia en diferentes países. Vamos a ver que la prevalencia entre las más altas a nivel mundial está alrededor entre el 16 y 17% de escolares y la tendencia tiende a aumentar, ¿no? Entonces ya el asma se ha vuelto una enfermedad ya prácticamente este, con la que estamos empezando a convivir, a conocerla más y estudiarla más, ¿no es cierto? Entonces vamos a hablar que un niño es asmático cuando tiene episodios recurrentes, significa episodios frecuentes de tos, pero fíjense, no es cualquier tos, es una tos que especialmente puede ser nocturna o durante la madrugada, o sea, con cambios de temperatura, en la que el paciente va a presentar silbido de pecho, sibilancias, dificultad para respirar y siente una sensación de opresión torácica. Ese es el niño con los signos y los síntomas de asma. En Estados Unidos se hizo un estudio que se llama la Corte de Tucson con 1.246 niños hasta la adultez y se ha visto más o menos, ¿no?, que en menores de 3 años está asociado a infecciones respiratorias bajas, quiere decir pacientes que tengan inflamaciones bronquiales. Niños de 1 año 32%, 2 años 17% y 3 años 12%, ¿ok? El 80% de los que silban antes del año no silban después de los 3 años de edad. Eso es importante porque no todos los que silban o los que tienen procesos de sibilancia a los 3 años terminan siendo asmáticos. No es así, muchos desaparecen. 60% de niños asmáticos no tienen síntomas de adultos, también excelente. Y 5 a 30% de los niños con asma severa son asmáticos de adultos. Fíjense, un porcentaje pequeño son los que terminan siendo asmáticos de adultos. Entonces, cuando hablamos de asma, tenemos que hablar de los fenotipos del asma o niños que son silbadores. Y tenemos estos 3 tipos de niños. Uno son los silbadores transitorios. Son estos niños, ¿no?, que en algún momento de su vida tienen cuadros bronquiales que hace que puedan silbar el pecho. Los silbadores no atópicos son aquellos niños que de vez en cuando tenían cuadros bronquiales en los que tenían silbido de pecho. Y los silbadores atópicos son niños atópicos con dermatitis atópica de fondo, con cuadros alérgicos de fondo, que presentan cuadros de sibilancia. Estos son los niños que de adultos llegan a ser asmáticos o que permanecen siendo asmáticos de adultos, perdón. Entonces vamos a ver que los silbadores transitorios como estos niños de acá, por ejemplo, está asociado a infecciones respiratorias bajas por virus, o sea, niños que, por ejemplo, cursen con bronquiolitis o inflamaciones bronquiales. Estos cesan después de los 3 años de edad, ya no vuelven a silbar. Los silbadores no atópicos son aquellos que tienen vías respiratorias más reactivas, asociados al virus respiratorio sincicial, silban después de los 3 años y resuelven en el tiempo, sanan. En cambio, estos de acá, fíjense, los silbadores atópicos desarrollan asma persistente. Está asociado a niveles elevados de inmunoglobulina E, son propensos a hiperreactividad por alergenos y tienen alteración temprana de la función pulmonar. Estos son los verdaderos asmáticos, ¿no?
En general, lo que vamos a ver es que el asma es el asma se entiende como una respuesta de esta inflamación crónica. Las vías aéreas desarrollan un evento conocido como hiperreactividad. Entonces, en la hiperreactividad vamos a ver que lo que va a haber es a nivel bronquial, va a haber una broncoconstricción, quiere decir una inflamación, edema de la vía aérea, básicamente de esta zona de la mucosa, producción exagerada de moco, aumento de la inflamación y cambios crónicos o remodelamientos en la vía aérea. Esto es lo que pasa pues en las vías bronquiales de un asmático. Esta es la vía bronquial de una persona normal, esto es de un asmático. Entonces, el asmático de por sí ya tiene disminuida la luz por donde entra el aire. Hay aumento de la mucosa o edema de la mucosa, disminución de la luz, producción de moco, flema y todos los episodios de paroxismos bronquiales o toses bronquiales que puedan tener. Estos son los niños que tienen asma. Entonces, lo que buscamos básicamente es evitar esto que se llama el remodelamiento de la vía aérea. ¿Y qué es el remodelamiento de la vía aérea? Fíjense, esta es una vía aérea normal, esta es una vía aérea remodelada. Vía aérea normal, vía aérea remodelada a nivel citológico. Y esto básicamente es la hiperplasia de las glándulas mucosas, engrosamiento de la membrana, cambios fibróticos de la membrana, hipertrofia del músculo liso, así como una angiogénesis o neovascularización que se puede dar. Este es el fenómeno de remodelamiento. Y esto es lo que nosotros evitamos o tratamos de evitar de que se desarrolle en un niño asmático. ¿Cuáles son los factores que intervienen en el riesgo de desarrollar asma? Puede haber factores genéticos. Quiere decir, niños que pertenecen a familias que son asmáticos o que tienen predisposición a la atopía, genes que predisponen a la hiperreactividad de la vía aérea, niños que sean atópicos, que tengan vías aéreas pequeñas o inflamadas, que hay hiperactividad, obesidad y género, entre otros. O sea, hay algunos factores del huésped. Otros factores que intervienen en el riesgo de desarrollar asma, tenemos factores ambientales como por ejemplo alergenos, ¿no? Intradomiciliarios como ácaros, perros, gatos, ratones, cucarachas, hongos, mohos, extradomiciliarios como pólenes, hongos, mohos, levaduras. Dentro de los alergenos tenemos infecciones predominantemente virales, sensibilizaciones ocupacionales, exposición al tabaco, fumador pasivo, activo, polución intra y extradomiciliaria, dieta, etc. Fíjense, cuando yo tengo un niño, por ejemplo, que tiene cuadros de asma, tengo que preguntar en qué ambiente se desarrolla. Si el papá es fumador, la familia son fumadores, si está expuesto a ácaros, animales, polen, hongos, etcétera, dónde vive, etcétera, etcétera, porque eso también cuenta mucho en el factor ambiental. Para yo hacer un diagnóstico adecuado de asma, lo que voy a hacer es hacer una historia clínica adecuada, ¿no? Una historia médica pertinente del paciente. Vamos a ver que se ven los signos y síntomas, pero lo que vamos a ver acá son dos cosas importantes. Uno, es el flujo expiratorio pulmonar, quiere decir la cantidad o el flujo de aire que sale cuando expira el paciente, y otro es el volumen de aire que se expulsa durante el primer segundo de la inspiración forzada. Estos dos patrones son los que se toman en cuenta en la espirometría, porque cabe recalcar que el diagnóstico básicamente se va a hacer por espirometría. ¿Qué va a ser la espirometría? Es pues cuando al niño tú le pones un aparato y le dices, inspira todo lo que puedas o expira todo lo que puedas, siempre y cuando el paciente te entienda, siempre y cuando el paciente comprenda lo que le quieres decir. Entonces acá vamos a ver dos variables, el flujo expiratorio pulmonar y el volumen de aire que se expulsa durante el primer segundo. Esos dos, ¿ok? Entonces, acá están, fíjense las maquinitas y básicamente lo que vamos a ver son ambos flujos, ¿no? Estos proporcionan una idea de la severidad de la limitación al flujo de aire, de su reversibilidad, variabilidad y proporcionan la confirmación del diagnóstico del asma. Estos pequeños, por ejemplo, se les hace una prueba inicial, así como ustedes ven acá, para ver el flujo de aire, ya sea en el primer segundo o el flujo de aire que se expira al momento de la respiración. Y después de hacer este primer paso, se les aplica inhaladores, quiere decir broncodilatadores de acción rápida, en este caso salbutamol. Y acá ya estamos introduciendo el término salbutamol, ¿por qué? Porque es el tratamiento, pues, o sea, quiere decir que lo que vamos a hacer es abrir el bronquio. Se le hace una prueba con salbutamol y luego se les vuelve a realizar el mismo procedimiento de espirometría. Y ustedes tienen que ver una variabilidad. En esa variabilidad nos habla de que el paciente responde o no responde al tratamiento. En lo que es el diagnóstico y clasificación vamos a ver puntos claves.
Y dentro de los puntos claves vamos a ver que tradicionalmente el asma ha sido clasificado por la severidad. Sin embargo, la severidad del asma puede cambiar en un cierto tiempo y depende no solamente de la severidad de la enfermedad subyacente, sino también de la sensibilidad al tratamiento. Para el diagnóstico es importante saber con qué frecuencia se dan los episodios recurrentes de sibilancias, si la tos o sibilancias están inducidas con el ejercicio, si hay tos nocturna durante el periodo, algunos sin virosis asociada, ausencia de sibilancias que varían con estaciones, síntomas que persisten luego de los 3 años y síntomas que ocurren o empeoran con la presencia de animales, sustancias químicas, cambios de temperatura, ácaros, medicamentos, ejercicios, pólenes, infecciones respiratorias, fumadores, estados emocionales, entre otros. Entonces, fíjense que cuando nosotros queremos hacer un diagnóstico de asma, tenemos que preguntar pues, definitivamente cómo es la tos que presenta el niño, ¿no? O sea, ¿es una tos seca? ¿Es una tos productiva? ¿Con qué frecuencia se da la tos? ¿Se da más en la mañana, en la tarde, en la noche? ¿Tiene predominio horario? Si la tos se exacerba cuando el paciente hace algún tipo de actividad física, si está asociado a alguna virosis, por ejemplo, un resfrío, una inflamación, un virus, entre otros, ¿no? Si está expuesto a animales, digamos, con pelos, niños que tienen mascotas, como perritos, que cuando están cerca del perrito ellos empiezan a toser, a hinchárseles la cara, etcétera. Son niños que pueden tener predisposición a hacer asma o a tener reacciones alérgicas. No solo al perrito, también puede ser a los gatitos, a los ácaros, al ejercicio, entre otros, ¿no es cierto? Entonces, esas cosas tienen que contar para que ustedes puedan hacer un diagnóstico eficaz. También es importante porque a veces el papá te dice, doctor, mi hijo tiene un resfrío, pero que le viene del pecho o que le va al pecho y dura más de 10 días sin mejorar. Normalmente ustedes saben que cuando un niño se resfría, pues esos síntomas de resfrío, ¿cuánto tiempo duran? 3 días, 5 días a lo mucho, ¿no? Pero si tengo un niño que está resfriado, que tiene síntomas de resfrío por mucho tiempo, ojo, le tengo que hacer el descarte de un cuadro de hiperreactividad o de asma. Para hacer el diagnóstico diferencial, fácil, ¿no? Podemos descartar cuadros virales, sinusitis, rhinosinusitis, tuberculosis, fibrosis quística, displasia pulmonar, malformaciones, síndrome de discinesia ciliar primaria, inmunodeficiencia, malformaciones cardíacas, aspiración de cuerpos extraños, entre otros. Es importante proveer una información adecuada sobre la severidad. Es importante saber qué tan severo es el asma. También es importante saber si es reversible, porque el asma se puede revertir, y esto básicamente con un tratamiento adecuado, pero a largo tiempo. El asma, cuando yo tengo un paciente asmático y uso un broncodilatador, lo que estoy haciendo es, estoy tratando la exacerbación, la crisis de ese momento, pero no estoy curando al paciente. Si yo quisiera curar, mejorar, evitar la remodelación, hacer que se dé esta reversibilidad, debería usar corticoides inhalados. Por eso, dentro del esquema de tratamiento, ustedes van a ver más adelante, el uso de corticoides inhalados es vital, es importantísimo, porque eso va a hacer de que el paciente no tenga recurrencias, que las recurrencias sean leves, que no termine hospitalizado y que no haya remodelamiento. Nos ayuda a confirmar el diagnóstico del asma en pacientes mayores de 5 años, lo que les decía, la espirometría. Vamos a hablar del flujo expiratorio ventilatorio pulmonar, entre otros. Para el diagnóstico es importante en niños de 5 años o menores, que se basa mucho en la clínica, historia clínica y el examen físico. Y acá vamos a ver un método efectivo para ver si tiene o no asma, ¿no? Hacemos una prueba terapéutica. ¿Qué significa? Al niño que está con síntomas respiratorios le indicamos el uso de este inhalador. Van a ver que hay un inhalador de máscara y uno de chupón. Este de chupón son para niños más grandes, esta máscara para niños más pequeños. Pero en general, ¿en qué consiste el tratamiento? Cuando yo utilizo el broncodilatador, presiono y sale el inhalador acá en la aerocámara, como les expliqué en la clase, ¿se acuerdan? Y el medicamento queda en suspensión. Entonces yo le digo al paciente que respire 10 veces dentro de la cámara. Al respirar 10 veces dentro de la cámara, el medicamento va a entrar por vía respiratoria o por vía oral de preferencia hacia la zona pulmonar y producir básicamente el efecto a nivel bronquial. Eso es básicamente el tratamiento. Entonces, en la historia clínica es importante saber, ¿no? Historia familiar, síntomas asociados, sibilancias, entre otros. ¿Y cómo podemos hacer un diagnóstico de asma en menores de 5 años? Por un índice predictivo de asma, o un IPA, o API también se le llama, ¿no? Y nos decía que esto se puede hacer en niños menores de 3 años, porque en ellos no podemos hacer la espirometría.
Estos niños tienen que tener 4 o más episodios de sibilancias en el último año, con más de un día de duración y con alteración del sueño. Entonces yo debo tener, acá como ustedes ven, acá hay 3 criterios menores y 3 criterios mayores y 3 criterios menores. ¿Cuáles son los criterios mayores? Primero, que tenga historia familiar de asma, padres asmáticos. No dice abuelito, tío, etcétera, padres asmáticos. Que el niño tenga una dermatitis atópica, pero diagnosticada por un médico, no porque la mamá cree que tiene dermatitis atópica. A veces ven a su niño que tiene como unas chapitas, unas medias en la cara, dermatitis atópica. ¿Quién te ha dicho? La abuelita. No, eso no vale, tiene que ser diagnosticado por un médico. Y lo otro, que tenga alguna sensibilización a alergenos. Esos son criterios mayores. Y los criterios menores son que tengan sibilancias aparte de resfriados, que tengan una eosinofilia más de 4%, que haya sensibilización a alimentos. Entonces el asma podría ser intermitente o persistente, y acaban ahí las reglas de los dos. O sea, si los síntomas son por más de 2 semanas o interrupciones del sueño nocturno por más de 2 meses, la respuesta es sí, se llama un asma persistente. Ese es un asma persistente. Quiere decir que el niño a la semana tiene pues más de 2 episodios, con más de interrupciones del sueño por más de 2 meses, ¿no? Igual acá vamos a ver que puede ser intermitente, leve, moderada o grave, dependiendo de esta clasificación. Y tienen que ver mucho acá qué síntomas tomamos en cuenta. Los síntomas diurnos, síntomas nocturnos, los volúmenes en la espirometría y la variabilidad, quiere decir el cambio que se va a dar con el uso del corticoide. Con todo esto puedo decir si es un asma intermitente, leve, moderado o grave. En el paciente asmático o el paciente controlado, en realidad lo que se debe hacer es evitar la presencia de síntomas molestos durante el día y la noche. No utilizar o utilizar al mínimo medicamentos de rescate tipo salbutamol. Debe tener una adecuada tolerancia al ejercicio, o sea, hacen sus actividades. Tener una función pulmonar normal, lo más cerca a la normalidad, y evitar las crisis severas. Distintos métodos para evaluar el control. Tenemos la función pulmonar, ya sea la espirometría, respuestas broncodilatadoras, marcadores de inflamación, cuestionarios clínicos, entre otros. Acá tenemos, por ejemplo, el GINA, que nos habla acerca del asma, si puede ser controlado, parcialmente controlado o no controlado. Fíjense, decimos que es un asma no controlado cuando tienen 3 o más características de parcialmente controladas, o en cualquier semana, que tengan más de estas. ¿Cuáles? Que tengan, digamos, síntomas diurnos más de 2 veces por semana, que tengan limitación de las actividades en cualquier momento, que tenga síntomas nocturnos en cualquier momento, que tenga necesidad de terapia de rescate más de 2 veces por semana, o que tenga su función pulmonar alterada. ¿Ves? Esto nos dice de que el paciente puede tener un asma no controlada. Y en estos casos lo que vamos a hacer básicamente es el uso del salbutamol, lo que les decía, ¿no? El inhalador, la aerocámara y su mascarilla. Para ver nosotros el tratamiento del asma, vamos a ver un manejo simplificado. Lo que hacemos es ver los niveles de control que el paciente puede tener, ¿no? Si el paciente está controlado, parcialmente controlado, no controlado, tiene exacerbaciones. Si tiene exacerbaciones, tratamos las exacerbaciones. Si el paciente no está controlado, aumentamos los pasos para obtener un control adecuado. Si el paciente está parcialmente controlado, aumentamos un paso para obtener el control. Y si el paciente está controlado, bueno, se mantiene y se encuentra el menor paso de control posible. ¿A qué se refiere esto? Vamos a ver que los pasos son estos de acá, en los que vamos a ver los medicamentos que vamos a ir integrando en el tratamiento. ¿Cuáles son los medicamentos de rescate? Estos básicamente utilizamos en el momento que el paciente requiere un alivio rápido, en este caso broncodilatadores, como el salbutamol. En realidad, los medicamentos de rescate lo que van a hacer es aliviar, ¿no?, el estado del paciente. Acá tenemos los beta-adrenérgicos, beta-2 agonistas orales de acción corta, como el salbutamol, entre otros. Medicamentos de control son medicamentos tomados diariamente en un programa a largo plazo para mantener el asma bajo control clínico, y usamos medicamentos preventivos, en este caso esteroides inhalados o corticoides inhalados, antiinmunoglobulina E, etcétera, etcétera. Este manejo vamos a ver que va a tener que ver de acuerdo al nivel donde se atiende el paciente, ¿no? Entonces, en general, lo que primero tenemos que buscar es tratar de controlar el asma, ¿no? Y en este caso vamos a ver los pasos, paso 1, 2, 3, 4, 5. Estos pasos, en realidad 4 o 5, son pasos ya que lo da el neumólogo pediatra. Nosotros podemos dar ahí hasta el paso 3. ¿Y cómo es el paso? El paso ahorita vamos a ver.
El abordaje tiene que ser escalonado, es importante, o sea, que sea poco a poco. Los ataques de asma o exacerbaciones son episódicos, sin embargo, la inflamación en la vía aérea es crónico. Entonces, en el paso 1, ¿qué utilizamos? Medicamentos de rescate, en este caso, salbutamol o beta-2 agonistas de acción corta. Ese es el importante usar. Eso es cuando usamos, por ejemplo, condicional, ¿no es cierto? Y acá tenemos, ¿no? Se puede seleccionar uno de estos, ¿no? Puede ser esteroides inhalados, bajas dosis, modificadores de leucotrienos. Son algunas opciones de control que se pueden tener. Pero en general, usamos beta-2 de acción rápida. En el paso 2, perdón, ya usamos corticoides inhalados. Fíjense, paso 2, corticoides inhalados a dosis baja. Ahora, en el paso 3, lo que hacemos es seleccionamos uno de estos como un estabilizador inhibidor de dosis bajas o un LABA, un corticoide inhalado. Podemos usar inhaladores de dosis medias o altas, pero a dosis un poquito más medias o altas, quiere decir modificador de leucotrienos o teofilina, entre otros, pero a dosis más altas, en el paso 3. En el paso 4 ya estamos básicamente usando inhaladores de altas dosis de medicamentos que son corticoides inhalados, modificadores de leucotrienos y teofilina. Esto es para un manejo hospitalario. Un paso 4 es un paciente grave que no está respondiendo al tratamiento. Y en el paso 5 agregamos uno o más de los que anteriores del paso 4, como son glucocorticoides a vía oral, bajas dosis y antiinmunoglobulina E. Entonces, fíjense que esos son los pasos para seguir el asma. Si estoy en un paso 5 y está controlado, bajo al paso 4. Está controlado, bajo al paso 3. Está controlado, bajo al paso, y así sucesivamente. Pero el paso 1 básicamente es el que estamos, el tratamiento de rescate que vamos a usar siempre, es el salbutamol. Pero para el mantenimiento, básicamente en todos, es el uso de corticoides inhalados, corticoide inhalado. Se pueden adicionar modificadores de antileucotrienos, teofilina, entre otros, o hasta inmunoglobulina E en los casos más altos, ¿no? En los pasos lo que buscamos básicamente es aumentar los pasos de acuerdo a la necesidad del paciente. Y acá es más de lo mismo, usamos, ¿no?, los medicamentos como se les ha indicado. Dentro de los glucocorticoides inhalados tenemos, por ejemplo, la fluticasona. La fluticasona básicamente es un medicamento antiinflamatorio efectivo para el manejo del asma. ¿Qué hace la fluticasona? Es un corticoide como el salbutamol, igual, pero este es un corticoide. El salbutamol es un medicamento de acción rápida, controlada. En cambio, el glucocorticoide es un corticoide que va a vía aérea. Y básicamente lo que hacen es mejoran la calidad de vida, mejoran la función pulmonar, disminuyen la hiperreactividad de la vía aérea, controlan la inflamación de la vía aérea, reducen la frecuencia y severidad de las exacerbaciones, así como reducen la mortalidad por asma. Este es el tratamiento de elección para estos niños, en el tratamiento prolongado. Entonces, acá los glucocorticoides inhalados no curan el asma, pero cuando se descontinúa su uso, hay un deterioro del control clínico semanas o meses después de una proporción de los pacientes. Dentro de los esteroides inhalados tenemos, pues ya les decía, la beclometasona, budesonida, budesonida nebulizada y la fluticasona. Acá tenemos, estos son todos los corticoides inhalados que se pueden utilizar. Y las dosis, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la fluticasona, ¿dónde está la fluticasona? Vamos a buscar, acá está fluticasona. La dosis diaria puede ser de 100 a 200 microgramos diarios. El inhalador puede venir en diferente concentración. Cada puff equivale a darle una dosis del medicamento. Hay fluticasona, por ejemplo, de 50 microgramos por puff, de 150 y 250, ¿no? Entonces, de acuerdo a eso, tú vas viendo y le das dando la dosis que va entre 100 y 200 diarias. Esa es una dosis baja. Cuando no respondes, subes pues la dosis y te vas a una dosis intermedia, ya entre 200 y 500 microgramos. No responde, dosis alta, más de 500 microgramos al día. ¿Se dan cuenta? Y así, cada corticoide inhalado tiene su dosis baja, dosis media y dosis alta, de acuerdo a la severidad en la que estamos. En conclusión, según el pediatra decimos, ¿no? Para niños pequeños, las respiraciones a través de un espaciador son mayores a las esperadas. 2 a 3 respiraciones son adecuadas para espaciadores en botella de 500 cc o más. Por ejemplo, cuando un niño respira dentro de esa aerocámara, en las primeras 2 o 3 respiraciones ya entre el 70 y 80% del medicamento ya llegó a vía respiratoria. El resto ya es solamente para completar. Entonces, los tratamientos importantes para el asma, vamos a ver los que usamos común a diario: salbutamol, corticoide
inhalado, y ese es el corticoide por vía oral o corticoide sistémico, como por ejemplo la dexametasona, la prednisolona, entre otros, ¿no? Y ese es el tratamiento del asma. Entonces, chicos, en general lo que vamos a ver es que el asma es una enfermedad que se puede controlar de inicio, pero la idea es mantenerlo en el tiempo, o sea, darle un tratamiento de mantenimiento. ¿Para qué? Para evitar que el paciente se quede con fenómenos de remodelación. Quiere decir que el bronquio se quede inflamado, que tenga limitación a la actividad o que la tos sea persistente. ¿Ya? Eso sería todo con respecto a asma. ¿Alguna pregunta, chicos? Igual le voy a mandar esto a vuestra compañera para que lo pueda compartir con ustedes, ¿ya? ¿Alguna pregunta? Chicos, ¿está claro? Sí, doctor. Ya, muy bien. Bueno, para terminar, vamos a hablar un poco de lo que es infección urinaria en pediatría o infección del tracto urinario. Y acá vamos a ver que básicamente es una enfermedad bastante frecuente en pediatría, ¿no? Ya les decía, dentro de las infecciones, esto ocupa el tercer lugar. Primer lugar, infecciones respiratorias. Segundo lugar, infecciones gastrointestinales. Y tercer lugar, infecciones urinarias. Entonces, la infección del tracto urinario básicamente se trata de la colonización bacteriana del tracto urinario que puede comprometer desde la vejiga hasta el parénquima renal, desde acá hasta el parénquima renal, asociado a una leucocituria y sintomatología clínica variable. Para que se pueda producir una infección urinaria, el agente etiológico más común es la Escherichia coli, que tiene que ascender a través de la uretra hasta la vejiga y así puede llegar incluso hasta parénquima renal. Esas son las ITUs altas, ¿no? De las que conocemos. Entonces, la ITU es una infección bacteriana más frecuente en la edad pediátrica. La infección del tracto urinario constituye una de las infecciones bacterianas que se observan con mayor frecuencia, más en el lactante y el escolar. ¿Y cómo nos damos cuenta de esto? Porque el niño en el lactante, en el no verbal, por ejemplo, puede tener fiebre, malestar, náuseas, vómitos. ¿Por qué no te va a decir que le duele la miccionar? En cambio, en el escolar es más fácil porque te va a decir que orina cada rato, orina poquito a poquito, con dolor, tiene fiebre, entre otras cosas, ¿no es cierto? Alrededor de 1 de cada 10 niñas y 1 de cada 30 niños han tenido una infección urinaria a la edad de 16 años. Es más frecuente en niños más pequeños que en niños más grandes. Antes de los 2 años de vida, 2.1% de las niñas y 2.2% de los niños han presentado al menos un episodio de infección urinaria. En los lactantes menores de 2 años, la variabilidad o la proporción entre niños y niñas que tienen infección urinaria es casi la misma. Como van creciendo, ya se va haciendo más prevalente en las mujeres, ¿no es cierto? Entonces, la prevalencia de la infección varía con la edad, el sexo y la presencia o no de circuncisión. Acá tenemos el grupo demográfico, la prevalencia. Fíjense, miren acá todos. Entre los más comunes tenemos, por ejemplo, acá estos son los más altos, ¿no? De 0 a 3 meses, de 3 a 6 meses, entre otros. Y en la infección urinaria vamos a ver dos tipos de infección urinaria, la alta y la baja. La alta, o llamada también pielonefritis aguda o ITU alta, esta es una infección del parénquima renal, en el que esta se corresponde a la forma más grave de infección, ¿ok? Esta infección ya está comprometiendo el parénquima renal. Algunos lo atribuyen y dicen, en este caso puede dejar hasta cicatriz renal. Imagínense qué tan fuerte es. Presenta síntomas sistémicos, como por ejemplo el niño tiene fiebre alta, compromiso del estado general, luce mal, decaimiento, dolor abdominal, dolor lumbar, vómitos y mala tolerancia oral. Son los signos y síntomas de un niño con una probable ITU alta. Los elementos clínicos que sugieren pielonefritis son fiebre y dolor lumbar. Incluso en el paciente pediátrico se debe sospechar pielonefritis solo con la presencia de fiebre alta, nada más. En el caso de la cistitis o ITUs bajas, acá por ejemplo vamos a ver que ya es compromiso más de la vejiga y urinaria baja, es una infección que está limitada básicamente acá a la vejiga y la uretra. Es más frecuente en mujeres mayores de 2 años. El diagnóstico no es difícil de hacer el diagnóstico porque no tienen control del esfínter y no se puede determinar si tienen o no una disuria, polaquiuria o tenesmo. Los pacientes refieren síntomas limitados a una inflamación local, dicen, ¿no? Que le duele justo la zona donde orina, paciente tiene disuria, polaquiuria, urgencia miccional, orinas turbias, entre otras. Esa es la cistitis o ITU bajas. Acá algunos conceptos, que es por ejemplo una infección urinaria complicada. Son aquellas infecciones en las que el paciente tiene un compromiso tóxico infeccioso, tiene fiebre, vómitos, deshidratación, etc.
Y estos se acompañan a anomalías estructurales como, por ejemplo, cuerpos extraños, sondas, inmunosupresión, entre otras. Son infecciones complicadas. Una infección urinaria no complicada es un paciente febril, pero que no está tóxico, no está infeccioso, puede tolerar la vía oral, está hidratado o tiene leves signos de deshidratación. Una infección urinaria recurrente es cuando se producen 2 o más episodios de infección en menos de 6 meses, o 2 o más episodios de infección urinaria alta, o una infección urinaria alta más una baja o 3 infecciones urinarias bajas. Eso es una ITU urinaria recurrente. Niños, por ejemplo, que tienen infecciones varias veces al año, pueden ser considerados como ITU recurrente, ¿no? Ahora, bacteriuria asintomática es aquel paciente que tiene un requisito que es la ausencia de síntomas, o sea, no hay síntomas sistémicos ni nada, pero tiene un urocultivo positivo. Esa es la bacteriuria asintomática. Piuria significativa es la presencia de más de 4 piocitos por campo microscópico. Y tu persistente es aquella infección en la que vamos a ver que hay la presencia del mismo germen en urocultivo luego de un tratamiento terminal. Y tu recaída es cuando el episodio de infección urinaria corresponde al mismo germen a 6 semanas de concluido el tratamiento. O sea, recaída es que después de 6 semanas vuelve a infectarse. Persistente es que a pesar de que le das el tratamiento, le haces un urocultivo, sigue saliendo el mismo germen. Son algunos conceptos que tienen que quedar claros para ustedes. La infección urinaria se produce de vía ascendente, les decía, básicamente por ascenso del microorganismo. Hematógena puede ser en el periodo neonatal o en casos de sepsis neonatal. Por continuidad, en caso de malformaciones congénitas, geniturinarias. Por vía linfática, desde el recto, colon en algunos casos. Pero en general, lo que va a pasar es una colonización periuretral por patógenos entéricos, o sea, agentes que viven en el tracto intestinal, como por ejemplo la Escherichia coli. Estos se adhieren a las células uroepiteliales a través de un proceso activo mediado por receptores de glucoesfingolípidos en la superficie de las células epiteliales. Esto va a producir básicamente la unión bacteriana que recluta receptores tipo TOL1 y la respuesta de endotoxinas y mediadores inflamatorios a las 24 horas. A las 48 horas ya hay una respuesta inflamatoria local, inflamación con polimorfos nucleares y lesión tisular. El agente etiológico más común es la Escherichia coli. Esta es la causa bacteriana más común de infección urinaria y representa el 80% de todas las infecciones, fíjense. Esta E. coli, como la que ven acá al fondo, presenta unos pilis, que son como unas membranitas, como unos cabellitos, podríamos decir, que le proporcionan adherencia, ¿no? Y los flagelos que le permiten avanzar. Estos inhiben la peristalsis uretral, las fimbrias o pili tipo 1 para infección baja y las fimbrias o pili tipo P para pielonefritis aguda. Entonces, el patógeno entra por el tracto genitourinario, entra por el tracto urinario, hace adherencia a la mucosa, coloniza, así sube hasta la vejiga y posteriormente se hace la multiplicación microbiana y se produce la respuesta inflamatoria como tal. Dentro de estos tenemos los gram negativos y los gram positivos. Gram negativos tenemos Klebsiella, Enterobacter, Citrobacter, Proteus. Gram positivos, estafilococo, Enterococcus y estafilococo aureus. ¿Ya? La infección por un organismo distinto a Escherichia coli se asocia a cicatrización renal. Y patologías subyacentes, es importante hacer pues la anamnesis, un examen dirigido físico para ver cómo está el chorro urinario, los antecedentes de infecciones urinarias, antecedentes de fiebre recurrente, diagnósticos prenatales, constipación. Ustedes saben que a veces el estreñimiento puede producir infección urinaria. ¿Y cómo es que se produce esto? Fíjense, los niños, por ejemplo, que sufren de constipación o estreñimientos frecuentes, ustedes saben que detrás del recto sigmoides está pues la vejiga, más o menos a ese nivel. Entonces, la acumulación de heces en esta zona va a hacer una presión sobre la vejiga y esta va a hacer que haya una colonización, que haya un reflujo vésico-ureteral y producir infección urinaria, ¿no? Vemos que el paciente tiene globo vesical, masa abdominal, lesiones en médula espinal. Por ejemplo, niños que tengan espina bífida, son niños que tienen frecuentemente infecciones urinarias. ¿Por qué? Porque hay alteraciones neurológicas, alteraciones estructurales a ese nivel. Que haya un mal desarrollo ponderestatural o que el paciente tenga hipertensión arterial. Dentro de las manifestaciones clínicas tenemos signos y síntomas, ¿no? Fíjense, en los lactantes menores de 3 meses, los signos y síntomas más comunes son fiebre, vómitos, letargia y irritabilidad. Si yo tengo un niño con letargia,
tengo que descartar sepsis, ¿no? O sea, estoy dentro de la sepsis, tengo que ver dónde es el foco. Podría ser un foco urinario. ¿No? Y la mamá que va a manifestar rechazo a la alimentación, retraso en el crecimiento. Los síntomas menos comunes, dolor abdominal, difícil saber que le duele la barriga, pasó bastante menor de 3 meses. Hematuria, raro, ictericia, orinas con mal olor, difícilmente se dan cuenta, porque el pañal está por lo general mezclado con la pich y con las heces, ¿no? Ahora, en lactantes mayores de 3 meses, en los que son preverbales, ellos tienen fiebre, dolor abdominal, vómitos, rechazo a alimentación, dolor lumbar, letargia, irritabilidad, quemadura, entre otros. Y en los que son verbales o los que hablan tenemos la polaquiuria, disuria, tenemos vaciamiento disfuncional, incontinencias, dolor, fiebre, malestar, vómitos, entre otros. ¿Ok? Entonces, muchas veces los lactantes menores de 3 meses cursan con signos o síntomas gastrointestinales, digamos dolor de barriga, náuseas, vómitos, diarreas, pueden ser infección urinaria. Y en los lactantes mayores de 3 meses pueden tener a veces síntomas de pielonefritis como son fiebres, escalofríos y dolor en los flancos. En la evaluación clínica es importante la temperatura para constatar la fiebre, los parámetros de crecimiento del paciente, cómo está en su antropometría, el examen abdominal y de los flancos. Importante también ver la evaluación de los genitales. Muchas veces tenemos niños que tienen cuadros de hipospadia. Significa que el meato urinario no sale por donde debe salir, pues tiene diferentes puntos de salida. Fíjense como acá, que también podrían condicionar cuadros de infección urinaria a repetición. Niños con mielomeningocele, fíjense, niños con esta alteración neurológica a nivel dorso-lumbar, también pueden tener cuadros de infecciones urinarias a repetición. Y evaluar otras fuentes de fiebre, ¿no? A veces de repente no solamente son esas, sino podría ser de repente una otitis media aguda. En los marcadores de laboratorio vamos a ver prevalencia, probabilidad previa de la prueba de anticuerpos. Bueno, se puede entender. Niños que no saben usar el baño, ¿no? Por ejemplo, supongamos, quiero hacer una toma de muestra, pero el niño es un lactante de 1 mes. ¿Qué hago? Le puedo hacer cateterismo, significa introducir una sonda por la uretra hasta la vejiga y obtener la muestra. O si no, una aspiración suprapúbica. Lo que necesito es encontrar la muestra para hacer el examen correspondiente. En niños que saben ir al baño, se les pide una muestra de una orina limpia, previamente una higiene y se les hace la orina. Selección de técnica. Niños que no saben usar el baño, recomendamos que los bebés con sospecha de infección urinaria, digamos, se les puede hacer terapias, ¿no? En cambio, necesitamos siempre, para poder hacer un diagnóstico adecuado en estos niños, confirmar el diagnóstico con un urocultivo o un cultivo de orina. En general, en los niños pequeños se puede tomar las muestras, como ustedes ven, cateterismo, aspiración, muestra limpia, etc. Pero lo que necesitamos es la muestra para hacer el estudio básicamente de cultivo. El cultivo va a demorar unos 3 a 5 días. Hasta eso ya puede iniciar tratamiento antibiótico y confirmar el agente etiológico. La sonda entra por acá por la uretra hasta la vejiga. A veces hacemos la punción lumbar y la punción aspiración vesicular. Se punza por acá y se saca una muestra de orina, que también es válida. También utilizamos la tira reactiva o análisis de orina. Niños que no saben usar el baño, aspiración suprapúbica, etcétera, ¿no? También es importante. En general, cuando tenemos nosotros la muestra de orina para hacer un estudio de tira reactiva, van a ver en la emergencia del hospital, tenemos un frasquito que reactiva de orina. No tengo una imagen acá, pero es bueno. Entonces, en esa tira reactiva de orina, lo que hacemos es metemos la tira dentro de la muestra de orina y sacamos la tira. Y ahí vamos a ver el cambio de color que se va a tener en ese momento. Entonces, fíjense, lo que vamos a ver son lo siguiente. Si la muestra de orina tiene nitritos y leucocitos positivos, el cuadro de infección urinaria es muy probable y se inicia tratamiento antibiótico. Ahora, si los nitritos son positivos y los leucocitos negativos, también es una ITU probable y puedes considerar darle tratamiento antibiótico. Si tienes nitritos negativos y leucocitos positivos, puede ser infección urinaria o no, y el manejo está basado de acuerdo al juicio clínico, ¿ok? O algunos le piden nuevo examen de orina, etc. Pero si ambos son negativos, tanto nitritos como esteroides leucocitaria o leucocitos, prácticamente excluye el diagnóstico de infección urinaria. Esto es importante que sepan porque esta tira reactiva es la información que nos va a dar. Cuando yo envío una muestra al laboratorio para infección urinaria, más o menos demora entre 2 y 3 horas para hacer el resultado. Con esta tira reactiva el resultado es inmediato.
Niños que saben ir al baño, una muestra de orina limpia, ¿no? En el caso de las niñas, los labios deben extenderse y el perineo debe limpiarse 2 o 3 veces con una solución antiséptica espumosa o un jabón suave. En el caso del varón, el prepucio debe retraerse antes de la limpieza. Para los circuncisos, la limpieza del perineo con jabón antes de obtener la muestra de orina. Y básicamente el diagnóstico se basa cuando tengamos pues más de 100.000 unidades formadoras de colonia, de lo que realmente sea. Ese es el que va a dar el diagnóstico de infección urinaria. En el caso del diagnóstico de ITU, vamos a ver criterios diagnósticos. Dice, ¿no? La infección urinaria se define mejor como una bacteriuria significativa de un uropatógeno clínicamente relevante. En un paciente sintomático, la piuria está presente en la mayoría de los casos. Sin embargo, en aproximadamente el 10 a 20% de los niños con infección urinaria, la piuria puede estar ausente. Bacteriuria sintomática significativa cuando tiene un umbral cuantitativo, más de 100.000 unidades formadoras de colonia, muestra de catéter con un crecimiento más de 50.000 unidades formadoras de colonia, muestra suprapúbica más de 1.000 unidades formadoras de colonia, hacen el diagnóstico. La presencia de piuria y piuria, ahí está, es lo que les decía. También, ¿no? Vamos a ver la escasa leucocituria, etc. Cuando tengo yo esta tira reactiva, lo que hago es saco esta cinta, introduzco en la muestra de orina y comparo los colores. Por ejemplo, acá, este que pinta de color moradito son los nitritos. Y me parece que este que pinta este color amarillo, ese de acá, son los leucocitos. Entonces, cuando cambia el color, digamos, una vez introducida esta tira dentro de la muestra de orina, cambia el color, digamos, de los leucocitos, de lo que es blanco se vuelve verde o verde claro, quiere decir que hay leucocitos positivos. Si veo que los nitritos que son blancos cambian a color morado, morado oscuro, son nitritos positivos. Entonces, eso es lo que te dice la utilización de esta tira reactiva. ¿Cuándo se hospitaliza un paciente con infección urinaria? Primero, cuando el niño tiene menos de 3 meses de edad, cuando hay riesgo de bacteriemia o sepsis, cuando el paciente tiene signos de deshidratación, cuando está decaído, cuando no hay una buena respuesta a estímulos, cuando está pálido o alteraciones en la piel, cuando el paciente tiene intolerancia oral a medicamentos o alimentación oral, son criterios para hospitalizar a un paciente. Cuando el paciente tiene alteraciones electrolíticas o de la función, cuando tiene antecedente de inmunodeficiencia primaria, es una coenfermedad, cuando hay persistencia de la fiebre más de 72 horas después de darle tratamiento. Las infecciones urinarias febriles de repetición, niños que tienen varias veces infecciones urinarias se tienen que quedar hospitalizados. Evaluación importante de los reactantes de fase aguda también. Entonces son criterios para hospitalizar. Microorganismos responsables de la infección urinaria en niños. El germen más frecuente, dijimos, es la Escherichia coli, que representa más o menos, fíjense, el 75% de todas las infecciones, ¿ok? 90% de las infecciones por lo general son no complicadas. El resto de microorganismos son poco frecuentes y ninguno de ellos llega a causar por sí solo el 5% de las infecciones urinarias. Entre estos últimos destacan la enterobacterias, Klebsiella, Proteus, entre otros. Estafilococos, etcétera, virus, ¿no? Pero el más común es la Escherichia coli. Y en el tratamiento es importante saber, ¿no?, que podemos usar medicamentos antibióticos, en este caso cotrimoxazol, nitrofurantoína, amoxicilina, fíjense, a 50 miligramos kilo día, no es como para la neumonía que es 90 a 100. En las ITU febriles agudas hay de respuesta difícil diferenciar entre los síntomas clínicos de ITU y pielonefritis, o sea, ITUs altas. En la pielonefritis o ITU alta, el ciclo de tratamiento va de 7 a 14 días de antibiótico, fíjense. En los niños hospitalizados, por ejemplo, el tratamiento para entrar con ceftriaxona es importante. Cefepima, cefotaxima, endovenoso se le da el tratamiento, ¿no? Puede haber una infección urinaria que yo puedo tratarla en casa. ¿Con qué? Con amoxicilina. Y veo la respuesta en unos días. Pero si es un niño que va a ser hospitalizado, tengo que usar tratamiento endovenoso como la ceftriaxona, amikacina, cefepima, entre otros, ¿no es cierto? La nitrofurantoína es buena, pero ¿cuál es el problema? Que no tiene buena tolerancia. Ciprofloxacino o fluorquinolonas han mostrado mucha resistencia al tratamiento, entonces tampoco se usan de forma continua, ¿no? Digamos, por Pseudomonas u otras cosas, utilizamos tratamientos un poco más complejos. En el seguimiento y pronóstico es importante ver si hay alguna alteración nefrourológica, ver, ¿no?, la presencia de los riñones, la hipoplasia o la disminución del parénquima, etcétera, ¿no? A veces vemos riñones con un sistema doble pie localicial. Por ejemplo, en el seguro teníamos un paciente con este diagnóstico, pero
En la última ecografía salió que estaba normal. Esto, por ejemplo, es un condicionante para que el paciente haga cuadros de infección urinaria a repetición, ¿no? Un sistema doble pielocranicial, pacientes con fimosis, entre otros, ¿no? Pacientes con vejigas con desembocadura en ambos uréteres, etcétera. Entonces, eso es importante. Pueden tener hipertensión arterial, proteinuria, alteraciones de la función renal, episodios recurrentes, entre otros, ¿no? Bien, acá es importante, en el periodo neonatal y menores de 3 meses, lactantes menores de 2 años y mayores de 2 años, ¿no? Por ejemplo, en los lactantes menores de 3 meses siempre tenemos que utilizar exámenes de laboratorio. ¿Por qué? Porque en estos pequeños, el solo hecho de que estén irritables, tengan rechazo al alimento, tengan vómitos, ictericia, fiebre o alto, puede ser signos de infección urinaria. En lactantes y menores de 2 años, fiebre, vómitos, alteración del ritmo deposicional, estancamiento ponderal, no ganan peso, anorexias, orinas fétidas, entre otros. Y niños mayores ya pues fiebres elevadas, escalofríos, vómito, dolor abdominal, hematuria, entre otros. También nos hablan de signos, ¿no? Se consideran factores pronósticos más significativos de evolución a insuficiencia renal terminal. Ya, pues cuando hay situaciones críticas graves, ¿no? Cuando los valores de urea, creatinina están alterados, proteinuria presente en las orinas, entre otros. Recomendaciones importantes: la medida de la presión arterial, proteinuria, albúmina, la alfa-1 microglobulina, la osmolaridad máxima en la primera orina de la mañana como marcadores renales o indicadores de su progresión. Prevención y recurrencias: tenemos acá las medidas orientadas a reducir las recurrencias de la infección, adecuado aporte de líquidos, evitar irritantes locales, la uropatía estándar para conseguir un hábito miccional normal, limitar el uso de antibióticos de amplio espectro. Cuando hacemos nosotros el estudio de imagen de una infección urinaria en un niño, tenemos que pedirle pues una ecografía renal, ¿no? Ver el número, posición, tamaño, forma, situación, características del parénquima, la vía urinaria, la vejiga, entre otros. Importante, ¿no? La capacidad máxima de acuerdo a la edad que tiene cada vejiga, la capacidad mínima y máxima, miren, de cada vejiga de acuerdo a la edad. Digamos, 10 meses, 70 mililitros, capacidad media, capacidad máxima, 98 mililitros. Niño de 14 años, 416 mililitros de capacidad media y máxima 548. También es importante tener en cuenta. Pacientes que no controlen la micción y que no se disponga de ecografía previa postnatal antes del nacimiento, y tu febril, y tu recurrente, y tu por microorganismos distintos a Escherichia coli, disfunción miccional, niveles de creatinina elevados y antecedentes familiares de reflujo vesicoureteral. La mamografía renal cortical con tecnesio 99 también para hacer el diagnóstico, ¿no? Fíjense cómo pinta con la gamografía y vemos la situación del parénquima renal. Acá también ya vemos, por ejemplo, acá hay un sistema que localiza, digamos, de ambos riñones, pero fíjense los uréteres muy dilatados, más de lo normal. Eso también son situaciones que pueden condicionar a una infección urinaria. ¿Y cómo vemos esto? Por una cistografía, con la introducción de una sustancia de contraste para poder pintar todo el tracto urinario, ¿no? De acuerdo al nivel de dilatación ureteral, vamos a ver que tenemos niveles 1, 2, 3, 4 y 5. Estos últimos niveles 4 y 5 son los que terminan por lo general en cirugías. Y esto básicamente a reflujos vesicoureterales, quiere decir en los que la orina regresa de la vejiga hacia el riñón, produciendo dilataciones ureterales o pieloureterales, ¿no? Que pueden condicionar, pues acá por ejemplo, ¿no? Grado 1 se lleva solo el uréter, ahí está. Grado 2 se llena hasta la pelvis sin dilatación. Grado 3 existe dilatación del sistema, como acá. Grado 4 se aprecia dilatación importante de cálices. Y grado 5 ya son pues dilatación ureteral importante, tortuosidad de los canales, entre otros. Y básicamente eso sería infección urinaria, chicos. ¿Preguntas acerca de infección urinaria? Muy bien, entonces en general el diagnóstico de infección urinaria necesitamos hacerle una buena muestra. La tira reactiva nos puede ayudar, pero es importante pues obtener una muestra de orina que sea adecuada. Si es una muestra de orina que está muy turbia, que está alterada, tiene esos problemas. No te va a dar unos resultados que tú esperas. Ahora, ¿a todos los niños con infección urinaria se les da ecografía? No a todos.
Cuando son primoinfecciones en niños grandes y no se presume de una alteración renal, no tienes por qué pedirle una ecografía renal, ¿ya? Y el tratamiento es, como ustedes ven, pues es con antibiótico terapia. Y el antibiótico puede ser de 5 hasta 7 días. Y vamos a usar, en general, cuando es una Escherichia coli, por lo general es sensible a cualquier tipo de medicamento, ¿no? No, de primera intención no vamos a utilizar amicacina. Y lo otro es, damos tratamiento endovenoso cuando el paciente tiene criterio de hospitalización. No todas las infecciones urinarias se hospitalizan, la mayoría se trata de forma ambulatoria. Muy bien, chicos, eso sería todo con respecto a infección urinaria y asma. Voy a enviar las diapositivas a la delegada para que los comparta con ustedes, ¿ya? Nos vemos el día lunes. Doctor, disculpe, algunas indicaciones para el examen del día lunes? Ya, para el examen, sí, por favor, se van a, Daniela, el día lunes a las 3 se sientan en orden de lista, por favor, en orden de lista se van a sentar, ¿ya? Y es importante que lleven solamente un lapicero, un borrador, que escriban con buena letra, ya nos dan las indicaciones ahí. El examen va a ser para marcar y para llenar. Esténse atentos, no es necesario que lleven calculadora, porque todo lo que ustedes les voy a pedir calcular, tienen que hacerlo en forma manual nada más, ¿ya? Y por el video celulares, pues para ese día. Está bien, doctor. Ya, doctor, me pasa de una vez las diapos por... Sí, te lo envío. Gracias, doctor. Chao.